con Oscar Aza. Y como siempre en esta nueva etapa de Ahora con Oscar Aza, nuestro breve editorial. Se extiende la tregua en Gaza. Una cuarta ronda de liberaciones de rehenes se dio este lunes y será así por 2 días más de lo acordado originalmente. Son buenas noticias que el alto al fuego haya regresado, pero siempre es bueno recordar que fue Hamás quien lo rompió el 7 de octubre. Ese día precisamente, entre muchos inocentes más, asesinaron a los padres de Abigail Eldar, una niña estadounidense israelí que fue liberada hoy, y el viernes Abigail estuvo de cumpleaños, cumplió 4 añitos y los cumplió en manos de terroristas, con historias como esta. El verdadero alto al fuego en esta región solo será posible cuando el terrorismo no sea una opción. Vamos de inmediato a iniciar con estas desgarradoras imágenes y precisamente vamos, antes de ir con la entrevista, a presentarles a nuestros panelistas de hoy. Vamos a tener a Lior Hayat, como hemos anunciado, al ingeniero Joseph Brown, analista político, y vía Zoom desde San Juan al doctor Jaime Grosinski, quien es ciudadano israelí, psicólogo clínico, ex miembro de los servicios de salud de las Fuerzas de Defensa de Israel. Vamos inmediatamente con la conversación que sostuviéramos en el día de hoy con Lior Hayat, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel y uno de los arquitectos de los acuerdos de Abraham con Arabia Saudita. Cuéntanos cómo, en este momento, cómo está el tema de las negociaciones con los terroristas de Hamás y la situación de los rehenes. Estamos en el cuarto día de la pausa humanitaria para la liberación de los rehenes secuestrados por los terroristas de Hamás. Cada día es una historia nueva porque estamos viendo que Hamás está tratando de jugar con los nombres de los rehenes y con el número de los secuestrados liberados, y hay algunas cosas que son básicas en los acuerdos que todavía no hemos visto que salen en los listados. Una de las cosas es el hecho de que no van a separar familiares, quiere decir, si hay una familia secuestrada se libera a toda la familia, y lamentablemente no ha pasado en algunos de los casos. Todavía hay 184 secuestrados en manos de los terroristas de Hamás. Hay que ponerlo en un contexto. El secuestro de civiles, de niños, de mujeres, de bebés, de ancianos, es un crimen de guerra y un crimen de lesa humanidad. Y esperamos de la comunidad internacional entera de ponerse un mensaje firme de liberarlos todos hoy. Todos los secuestrados que están en manos de los terroristas de Hamás deben ser liberados. Es uno de los objetivos principales de Israel en esta guerra contra los terroristas de Hamás, y no vamos a terminar y no vamos a frenar hasta que no lleguemos a liberar todos y cada uno de los secuestrados. Lior, ¿se va a extender por 4 días más la tregua? Depende de muchas cosas. En el acuerdo que hemos llegado con Hamás y a través de los Estados Unidos, de Qatar, de Egipto, hemos decidido que en cada día que Hamás va a liberar 10 rehenes más, se va a extender 24 horas más esa pausa humanitaria. Nosotros, obviamente, como he dicho antes, es uno de los primeros objetivos del Estado de Israel, así que esperemos que se va a extender y que ellos van a liberar más secuestrados de manos de los terroristas. Ahora bien, escuchamos una versión la semana pasada, Lior, de que uno de los graves problemas es que los rehenes, los secuestrados, están en manos de varios grupos terroristas, no solamente de Hamás, sino de la Yihad Islámica y de otros terroristas internacionales que llegaron a Israel, a la Franja de Gaza, quiero decir, para negociar, para venderlo, para traspasarlo. ¿Qué de cierto hay en esto
de que se ha formado una especie de caos en el tema de los secuestrados? Conocemos esa información, pero tenemos que decirlo en una forma muy clara. Hamás es el responsable. Es el responsable de todo lo que está pasando en la Franja de Gaza, y Hamás es el responsable de la liberación de los rehenes que están en la Franja de Gaza. Desde hace 16 años que Hamás controla la Franja de Gaza, que hay otros grupos terroristas que están utilizando la Franja de Gaza como base de operaciones terroristas contra Israel. Es la responsabilidad de Hamás. Nosotros hay un solo responsable para todo lo que está pasando, el mismo responsable del masacre del 7 de octubre, el mismo responsable de lo que está pasando en la Franja de Gaza, el mismo responsable de los muertos, tanto en el lado israelí como en el lado palestino, es la organización terrorista Hamás. Y el objetivo principal del Estado de Israel, de esa guerra, es eliminar el control de Hamás en la Franja de Gaza. Ningún otro país en el mundo hubiera aceptado vivir en una situación, una realidad, que en el otro lado de la frontera estarán los monstruos, que no hay otra palabra para describirlos, monstruos que quieren asesinarnos y quieren repetir el masacre del 7 de octubre una y otra vez. Y no son mis palabras, Oscar, son palabras de los mismos líderes de la organización terrorista Hamás. En algunas entrevistas que dieron en las últimas semanas decían: nuestro objetivo es repetir el 7 de octubre una y otra vez. Es una realidad que ningún otro país en el mundo hubiera aceptado. El primer ministro Netanyahu ha dicho que no se va a detener la acción militar y que jamás va a ser destruida. El objetivo sería, yo sé que no se pueden dar muchos detalles desde el punto de vista militar y de inteligencia, pero el objetivo es repetir las operaciones de cuando Múnich, que tanto los organismos de seguridad israelíes persiguieron a donde se encontraban los responsables del secuestro de los atletas en Múnich, van a operar de la misma forma con Hamás donde quiera que se encuentren en el mundo. Me refiero en el futuro. Sí, la respuesta es sí. Nosotros, cada uno que es responsable del masacre del 7 de octubre, los que llevaron a cabo el masacre, los que los mandaron, los que los financiaron y los que comandaron, son parte de esa operación y tienen la responsabilidad y van a pagar por hacerlo. Bueno, esa fue la parte de la conversación que sostuvimos con Lior Hayat. Le agradecemos la franqueza. Sabemos las limitaciones que existen en el mundo de la inteligencia y de la contrainteligencia, en el mundo militar, y él tuvo pues la generosidad de ofrecernos a nosotros y a ustedes detalles concretos. No tienen posibilidades de salvación los responsables de la masacre, dicho por Lior Hayat, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero a la vez del gobierno de Netanyahu, porque Netanyahu es primer ministro y ministro de Relaciones Exteriores, tienen la doble función. Joseph Brown, tu opinión sobre lo que nos ha dicho Lior, la determinación del gobierno israelí. Horas después hubo un intercambio de prisioneros, hablamos con él temprano, que fueron la liberación de 11 israelíes y 6 tailandeses. Correcto. Tu opinión sobre esto que está ocurriendo y si crees que finalmente va a haber un intercambio total de los rehenes, o tú piensas esa versión que ellos conocen de que hay terroristas internacionales metidos ahí en los secuestros. Bueno, definitivamente estamos en el día 52 de esta masacre y es lo que nosotros llamamos una triste alegría o alegría triste. Alegres porque regresan los rehenes a casa y tristes porque se quedan alrededor de 200 rehenes aún bajo tierra. Definitivamente se ha cumplido la tregua original de los 4 tramos de entrega de rehenes, con un total de 50 rehenes por un intercambio de 150 prisioneros terroristas en cárceles israelíes. Se ha hecho una extensión de 2 días más, que van a ser 10 más 10, y se espera
que vamos a ver qué sucede día por día. Por cada 10 rehenes, 24 horas de pausa, pero definitivamente, como lo ha dicho Netanyahu y ha dicho el gobierno, y lo acaba de reiterar Lior Hayat, los terroristas van a pagar lo que han hecho y Israel va a seguir con la presión militar como se propuso desde un comienzo. Doctor Jaime Grosinski, desde San Juan, Puerto Rico, desde el punto de vista psicológico, vamos a hablar de un tema que no se ha tratado mucho, pero que en otras situaciones y en otros casos los rehenes hablan de traumas terribles, de situaciones que lo marcan para toda la vida. Vamos a hablar primero en el minuto y medio que nos queda de este segmento y seguimos con ustedes dos en el próximo segmento también. El tema del trauma para un secuestrado, y en este caso cuando se entera que son los extremistas enemigos de Israel, ¿queda eso para siempre? ¿No hay recuperación desde el punto de vista psicológico? Buenas noches. Bueno, cada persona, cada secuestrado es un libro abierto distinto, cada uno lo procesa de manera, vamos a decir, no de una copia exactamente como la que la va a experimentar otro secuestrado. Hay muchas variables. La edad del secuestrado, las circunstancias del secuestro. Obviamente que una de las cosas más críticas, sobre todo el secuestrado que va a retornar, en qué circunstancias ha retornado, y sobre todo cuáles son los escenarios nuevos a los cuales tiene que enfrentar, como claramente se mencionó al comienzo de este programa. Acá tenemos una menor de edad en donde ambos padres fueron asesinados. Y aquí la parte más traumática, entre otros aspectos, es cómo se le transmite y cómo un menor de edad aprende a adaptarse a la vida en donde los padres de crianza ya no van a estar. ¿Cómo se hace esa secuencia? Doctor, márqueme la página porque vamos a la pausa comercial y seguimos con usted sobre este tema y también con el ingeniero Joseph Brown. Solo segundo. Al regresar, la niña Abigail Erdán, ese tema que está desarrollando el doctor, estadounidense israelí de 4 años, fue liberada hoy por Hamas, como hemos dicho. Quedó huérfana el 7 de octubre cuando los terroristas asesinaron a sus padres. Esta lamentable historia al regresar. Pero antes... Celebra el fin de una pesadilla. Su nieta, la pequeña Abigail, ya está a salvo en Israel. Cumplió 4 años el pasado viernes y lo hizo en manos de Hamas. Abigail fue capturada el pasado 7 de octubre después de que los terroristas mataran a sus padres. Lo hicieron delante de ella. Este domingo ha sido uno de los rehenes liberados en el tercer intercambio. No podía creerlo hasta que lo vi, señala su abuelo. Estoy un poco más aliviado, aunque no del todo. Echo de menos a sus padres. Fue el presidente Biden quien lo confirmó. La niña, con doble nacionalidad, israelí y estadounidense, ha sido protagonista de algunos de sus discursos y se ha convertido en todo un símbolo. También para Yael ha sido un momento especial. Roy, el padre de la niña, era periodista y su compañero. Ahora ella usa el equipo que utilizaba para narrar la liberación de su hija. Sentí que Roy estaría orgulloso y que tal vez sepa que Abigail vuelve a casa, comenta. Pero la suya no es la única historia. Este domingo también han sido liberados Emily, Niv, Yahel. En total, 13 rehenes. Los han trasladado a este hospital y, según los médicos, están estables. Están siendo sometidos a una evaluación médica y emocional, señala la directora del centro. Hoy, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha mostrado al empresario Elon Musk el lugar donde Abigail fue secuestrada, junto a las decenas de rehenes que aún hoy siguen en Gaza. Continuamos con nuestros invitados, el ingeniero Joseph Brown, aquí en nuestros estudios, vía Zoom desde San Juan, Puerto Rico, el doctor Jaime Grosinski. Doctor Grosinski, quedó usted en el uso de la palabra sobre los traumas que se producen en estos casos. En el caso de Abigail, vio con 4 añitos cómo mataban a sus padres, a pesar de que el abuelo pues la ha abrigado, para decirlo de alguna forma, pero ese trauma se le queda a esta niña de apenas 4 años que vio el asesinato de sus padres para siempre. Definitivamente
Estas heridas emocionales son heridas abiertas para toda la vida. Una de las cosas que debemos recordar, que estas experiencias traumáticas no tienen secuencia de tiempo. Es decir, Abigail va a tener 20 años más y puede recordar lo que pasó 20 años atrás como si hubiera sido ayer. Esta es la característica quizás de lo que hace el trauma. Hay muchos aspectos, sobre todo como habíamos mencionado al comienzo, la edad de un menor en el momento que experimenta el trauma. Recuérdense que una edad muy temprana, lo que se habla del desarrollo emocional temprano, hay unos nutrientes emocionales que son básicos, que si se alteran, pues hacen la recuperación todavía mucho más difícil. Debemos recordar que dentro de esos nutrientes está el aspecto de pertenencia, de aceptación, de reconocimiento, y no lo que realmente ha sucedido con una experiencia traumática, como lo que es el rechazo, un sentimiento de culpa, y sobre todo una de las cosas más difíciles es el sentimiento de pérdida. En este caso, para Abigail, pues la pérdida es por partida doble. A esta edad tampoco no es la más fácil poder entender que por qué es que sus padres partieron, o si en cierta manera ella también presenció el momento que mataron a sus padres. Es muy complejo, pero en términos terapéuticos, si entendemos de que esto es para toda la vida, pues para toda la vida Abigail va a tener que estar procesando toda esta experiencia traumática que la va a acompañar 24/7, inclusive mucho de lo que son las llamadas pesadillas nocturnas, donde aparecen los llamados flashbacks, o sea, eventos o situaciones que regresan constantemente, no solo cuando uno está durmiendo, sino durante el día. Vamos a continuar con usted, doctor, para tratar de comprender qué hay en la mente de estos asesinos. Y hablamos con el ingeniero Joseph Brown de unos documentales que hemos estado viendo de forma recurrente en algunas cadenas sobre las últimas semanas de la guerra de Alemania, del nazismo, cuando ya estaba prácticamente derrotado, cómo le daban drogas estimulantes a los soldados alemanes para que siguieran devastando a Europa sin dormir y sin alimentarse, simplemente drogados. Ahora bien, la pregunta, antes de volver con el doctor Grosinski sobre este tema, desde el punto de vista político y la campaña antisemita que se ha desarrollado, inclusive en universidades norteamericanas, ¿están ganando la guerra de la propaganda los terroristas sobre el Estado de Israel? Bueno, es una muy buena pregunta y lamentablemente yo puedo decir que Israel no está ganando la guerra mediática, y no es solamente en la guerra, es a lo largo de los últimos años. Definitivamente vemos en las universidades, vemos en los campus cómo está sucediendo esto. Esto va de la mano también del financiamiento que da Qatar a las universidades. Se habla de billones de dólares y la influencia que esto tiene. Y no es solamente los estudiantes, son los profesores. Un padre manda a sus hijos a la universidad, paga miles y cientos de miles de dólares para que los eduquen y les llenan la cabeza de información totalmente tergiversada. Vemos también cómo a las personas en todas estas cadenas no pueden salir de su boca palabras de condena a terroristas. Y cuando lo hacen, te dicen, sí, son terroristas, pero tal y tal cosa, y tratan de justificar los actos terroristas de una forma muy poco racional. Doctor Grosinski, en los 2 minutitos que nos quedan, ¿qué hay en la mente de un terrorista o de un asesino que degüella a un niño, que mata a una niña, que abre el vientre de una madre embarazada para matarle al niño que tiene en su vientre? ¿Están drogados? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué hay en esa mente? Bueno, yo creo que acá hay muchísimos aspectos para poder explicar cómo un terrorista llega a hacer lo que hace. En primer lugar, en estos casos particulares, debemos recordar que más o menos la edad promedio de los terroristas de Hamas que hicieron esta masacre
pues es una edad que posiblemente empieza a los 17, 18 y quizás hasta los 30. Lo cual estamos hablando que esta es una generación que ha sido preparada por mucho tiempo y con estas características. Debemos recordar claramente que aquí detrás de todo esto es toda una generación que ha participado desde pequeños en un summer camp, un campamento de verano, en donde se le enseñó no solamente cómo se le odia al judío, sino cómo hay que matarlo. Y claramente todos hemos escuchado esa famosa llamada telefónica del terrorista de Hamas, un muchacho joven, en que llama a sus padres tratando de decirles de que tiene una felicidad incalculable, de que con sus propias manos ha matado a muchos de los judíos que han encontrado en el camino. Lamentablemente se nos acaba el tiempo, seguiremos hablando de este tema como la vigilia informativa que tenemos. Gracias al ingeniero Joseph Brown, gracias al doctor Jaime Grosinski por esta participación.